¿Qué tal, estimados estudiantes? Bueno, ahora vamos a continuar con el tiempo pasado de verbos diferentes a lo que es el verbo to be o los verbos copulativos en su definición, ¿no? Ya que recordemos que el verbo to be pues necesita ser conjugado, es un verbo bastante importante en el idioma inglés y pues por eso lo tomamos con referencia antes de avanzar al resto de verbos, ¿no? En este caso pues vamos ya a centrarnos en oraciones afirmativas, pero en pasado simple. Entonces, ¿cómo logramos hacer esto? Bueno, recordemos que en la oración, si el verbo está en presente, toda la oración pues va a estar en presente. Si es que el verbo está en futuro, toda la oración va a estar en futuro. Y si el verbo principal está en pasado, pues toda la oración va a estar en pasado. Eso significa que el verbo es el que le da el tiempo a la oración. Ahora, nosotros vamos a estudiar un nuevo tipo de verbo que corresponde a los verbos regulares e irregulares. ¿Cuáles son los verbos regulares? Los verbos regulares son los que para que yo los pase a un tiempo verbal de pasado, añado ed. Nada más, ¿no? Añado ed y ese verbo automáticamente pues ya está en tiempo pasado y toda la oración pues ya está haciendo referencia a un hecho o una situación que sucedió en el pasado. Suena bastante fácil, ¿verdad? ¿Qué representa los verbos irregulares? Los verbos irregulares, en cambio, son los verbos que se salen de esta regla. No hay que aumentar ed. En algunos casos pues cambian totalmente su forma, su escritura. En otros casos se mantiene igual, tanto el presente como el pasado pues es igual. ¿Cómo nos damos cuenta? Pues por el contexto, alguna palabrita que nos diga yesterday o la semana anterior o el año pasado, pues todo eso nos va a contribuir en el contexto para poder comprenderlo. ¿Ok? Entonces pues vamos ahora a comenzar esencialmente con los verbos regulares. Ahora, el dato interesante en esto es que no hay reglas, como muchas de las cosas en inglés, como para definir qué verbo es regular y tengo que aumentar ed para su pasado y qué verbo es irregular. Sí, en este caso, pues nos queda otra vez pues desarrollar nuestro vocabulario. Sí, tenemos que tratar de aprender la mayor cantidad de verbos que sean regulares, igualmente la mayor cantidad de verbos irregulares. ¿Cómo podemos un poco aliviar esta carga? Reflexionando que pues básicamente nosotros estamos aprendiendo un inglés conversacional, no estamos aprendiendo un inglés técnico o referente a una área del conocimiento humano en específico, ya que en ese caso pues nosotros tendremos ya un vocabulario un poquito diferente. Por ejemplo, si estamos en el área contable, pues aprenderemos un vocabulario, palabras referentes a esa área, ¿verdad? Si estamos en el área de la mecánica, igualmente. Entonces, pues en este momento estamos más en un inglés conversacional, un inglés cotidiano, así que pues nos tenemos que centrar en ese tipo de verbos que podrían justamente contribuir a este tipo de interacción, ¿no es cierto? Una interacción cotidiana, estudiar, caminar, hablar, beber, tomar, etcétera, ¿no? Van a ser verbos con mayor frecuencia en su uso. Entonces, como no tenemos regla, pues ahí vamos a tratar de aprendernos cuáles son los verbos regulares y cuáles son los verbos irregulares. Vamos también a aprender, ya tal vez en un inglés más escrito, que igualmente pues es muy importante. Todo lo que aprendamos en inglés de alguna manera nos va acercando a dominar este idioma, ¿verdad? Entonces vamos a aprender que no solamente pues tengo que añadir ed, sino que hay ciertas situaciones en las cuales yo debo cumplir con ciertas normas de acuerdo a la terminación del verbo. ¿Sí? Por ejemplo, si es que el verbo ya termina en una e, pues no voy a duplicar esa e, ¿no? Simplemente pues voy a añadir una d. Entonces pues vamos a ver justamente estas situaciones antes de ya ponernos manos a la obra construyendo algunas oraciones. Sí, nosotros como siempre pues vamos a dejar nuestras oraciones de sugerencia para que usted practique, pero desde este punto para adelante pues vamos a recomendarles muchísimo
que ustedes traten de acuerdo a la situación cotidiana que usted vive, trate de hacer sus oraciones escribiéndolas, ¿sí? Recuerde que nuestra mente funciona un poquito diferente cuando nosotros pues nos damos tiempo de escribir, ¿sí? Vamos a ser más analíticos y vamos a retener más las cosas, así que si tenemos algunas situaciones en las cuales ya podemos aplicar nuestro presente, nuestro pasado, pues vamos a tratar de escribirlas. Sin nada más, pues vamos a continuar viendo las reglas de cómo aumentar ED. Muy bien, entonces pues vamos a comenzar con nuestra primera indicación, ¿sí? La mayoría de verbos en inglés, cuando necesitamos pasarlos a tiempo pasado y añadir la ED, pues no van a tener mayor inconveniente, ¿no? Estamos ahorita hablando de los verbos regulares, ¿no es cierto? Los verbos regulares solamente hay que añadir ED para que estén en pasado. No tenemos regla, así que cada verbo pues lo tenemos que como que memorizar, ¿no? Verlo como un vocabulario. Entonces pues la mayoría solo vamos a añadir ED directamente y está solucionada esa situación, lo cual pues es una buena noticia. Ahora, vamos a ver otro caso que cuando los verbos terminen en E, ¿sí? No vamos a duplicar esa E añadiendo ED. Ya en ese caso solo vamos a añadir la D. Vamos a ver un ejemplo. Lift, ¿no es cierto? Ese es el verbo, su forma simple para pasarlo a pasado sería ED, ¿verdad? Pero como ya termina en E, solo añadimos la D. Lift. Pronunciación. En muchos de los casos pues va a sonar la D, ¿sí? Lo cual quizá a veces nos resulte un poco complicado, ¿no? Esa lift, la D, ¿no? Lift. A veces puede sonar como una T también, pero en su mayoría o por el momento nosotros vamos a tener más el sonido de la D. En español la palabra sed, yo tengo mucha sed, podría servirnos de base en la ubicación de la lengua, ¿no? Tengo mucha sed, lived. Sed, lived, para que tenga una referencia, ¿no? Tenemos aquí otro ejemplo, dance, también pues termina en la letra E. Para pasarlo a pasado vamos a añadir solamente la D porque ya tenemos la E, ¿no? Dance. Aquí tal vez un tip de pronunciación también interesante, ¿no? La mayoría de palabras en inglés que terminan en una E, esa E no suena, es mute. Solo en el caso de ciertas palabras que no tienen más vocales, pues ahí sí suena. Por ejemplo, he, she, we, ¿no es cierto? En estos subject pronouns. Entonces ahí sí va a sonar. Pero ya en el resto de palabras, de verbos, pues si yo veo que termina en E, muy probablemente esa E no va a sonar, ¿no? Entonces pues suena justamente en este caso la D. También una indicación más. Aquí pues pronunciamos la D, lived, pero si es que la E está precedida por una T o por una D, T o D, ahí sí tengo que pronunciar, tengo que estresar el sonido de la E. Start, si va a pasado, started. Fíjese que ya no digo start, sino started, ¿sí? A veces también pues puede unirse esta R con esta T y quedar como started. En todo caso, pues la E sí suena, ¿no? Started. En el caso de la T, si termina en D, como el caso del verbo need, necesitar, también pues va a haber este efecto, ¿no? Needed. Y aquí pues también tenemos un sonido de flap T, en este caso flap D, porque está entre vocales. Tanto la letra T como la D, cuando nosotros veamos que está en medio de vocales, vamos a utilizar este sonido flap. ¿Qué significa el sonido flap? Flap viene de aleteo, como el aletear de las aves. Ese aleteo vamos a tratar de hacerlo con nuestra lengua, en el sentido que vamos a tratar de topar la parte superior como si estáramos haciendo una R. Y ojo, como si estáramos haciendo una R, no la estamos haciendo en realidad.
ya que la flap tiene que ser muy rápida y un solo tope, ¿sí? Entonces, needed, needed, needed. Entonces topa y baja y se acabó. Si es que la trato de hacer como una R, pues la mayoría de autores que son nativos suelen decir que suena raro. O sea, suena bien, pero algo como que no queda muy bien para ellos, ¿no? Cuando intentamos hacer la R, ¿no? Como rrr, ¿no? Tiene que ser un golpe como que seco, un aleteo seco, ¿no? No ni red, no, sino needed, ¿sí? Entonces, bueno, tenemos aquí esto, ¿no? Me gustaría que de pronto pausen un momento el video, lo analicen, quizá lo escriban, porque me parece que son datos muy importantes que pueden serles de mucha utilidad de aquí para adelante, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando terminan en Y, ¿no es cierto? Algunas reglas ya nos van a dar una cierta intuición porque ya las vimos en el momento que añadíamos la S, tanto en los plurales de los sustantivos como en los verbos. En el caso del presente había que añadir esa S a las terceras personas y veíamos algunas reglas, ¿no? En este caso pues es bastante parecida porque decimos que si es que el verbo, ¿no es cierto?, el verbo termina en Y y está precedida de una consonante, a esa consonante la cambiamos en una I latina y ahí sí añadimos la ED, ¿no? El caso de este verbo muy común, ¿no es cierto?, un verbo que posiblemente nosotros lo estamos recordando al menos diariamente. ¿Por qué? Porque estamos estudiando, ¿no es cierto? Entonces, studied, el pasado, ¿no? Studied. Pero ¿qué pasa con play? En play no hago esa transición. ¿Por qué? Porque la Y está antepuesta o está antes de una vocal. Entonces, en ese caso, pues solo añadimos ed. Parecido a lo que veíamos cuando hacíamos el plural de los sustantivos, ¿verdad? Decíamos baby, babies, key, keys, ¿no es cierto? Entonces, pues se presenta esta situación. Y la última, que es el CVC, ya algo, pues hablábamos del CVC, ¿no es cierto? Consonante, vocal, consonante, ¿sí? Si yo tengo verbos que tienen una sola sílaba o son de una sola sílaba, fijo, pues esto se va a cumplir, ¿sí? Entonces tenemos nuestro ejemplo, stop. Tal vez un tip que vale la pena recordar: cuando nosotros necesitamos como determinar la cantidad de sílabas que tenemos en una palabra, nos puede ayudar recordar que la sílaba suele tener este sonido vocálico, ¿no? O sea, por cada sílaba una vocal. Si yo en una palabra tengo 3 vocales, yo puedo presumir que pues tengo 3 sílabas. Si tengo dos vocales, podría ya hacerme la idea de que tengo 2 sílabas. Si tengo 4, pues 4 sílabas y así, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con los diptongos y ese tipo de cosas? Pues el diptongo viene a ser como que fuese una, ¿no es cierto? En la mayoría de los casos. También puede haber hiatos que se separan, ¿no es cierto? Así que ya entraríamos en algo un poquito complejo, pero pues de alguna manera usted ya la tiene en su mente, ¿no? Lo básico es que si yo veo el número de vocales, puedo ya más o menos hacerme una idea al número de sílabas. En este caso, stop, yo tengo una sola vocal, entonces asumo que esto pues es una sola sílaba. ¿Qué pasa cuando tengo CVC? Consonante, vocal, consonante. Debo duplicar la consonante final. Stop, stopped. Recuerde que esta P pues no suena, ¿no? Stopped. Si fuera una T o una D, ahí sí, ¿no es cierto? Stopped, ¿no? Por el momento pues solamente stopped con la D. Ahora, acá ¿qué pasa? Tengo tengo 2 vocales. En este caso es la misma, la I. Asumo que son 2 sílabas, ¿no? Entonces, ¿por qué aquí yo no duplico la consonante final? Porque no lleva la mayor fuerza de voz. Nosotros en esta situación del CVC tenemos que tener el concepto de la sílaba tónica, o en inglés de stressed syllable,
¿no? Donde lleva la mayor fuerza de voz. Entonces, en visit, aquí yo le tengo la mayor fuerza de voz. Esta es la sílaba tónica, vi, ¿sí? Y sit, pues no. Entonces, como no tiene la mayor fuerza de voz, por más que tenga CBC, no debo duplicar la última consonante y me queda que aquí termina la T, ¿no? La T acá, entonces no voy a decir visit, ¿no? Sino visited. Y a la vez, pues, esta T está en medio de dos vocales, lo cual, pues, me permite utilizar la flap T, ¿no? Vean cómo se va haciendo como un jueguito. Pero importante, como les digo, pues vuelvan a ver el video, páuselo, reflexionen un poquito sobre eso y pues seguimos adelante, ¿no? La idea de los videos es grandiosa porque nosotros podemos pasar unos 8 días, unos 15 días y regresar, ¿no es cierto? Regresar a recordar, a refrescar estos tips que, como les indico, son bastante importantes. Visited, ¿no? Recuerde ese flap, la flap T o la flap D, ¿no? Porque puede presentarse en los dos casos. Muy bien, entonces pues ya con esta base creo que tenemos cubierto bastante de lo que se refiere a los verbos regulares, ¿no? Quizá terminar con algo, con una idea igual general. Cuando yo hablo de verbos regulares e irregulares, estoy hablando del tiempo pasado principalmente, ¿no es cierto? Ya me tiene que venir a la mente el tiempo pasado. Y con estos tips vamos a practicar un par de oraciones más y luego vamos a revisar lo que son los verbos irregulares de una vez, ¿no es cierto? De una vez. Y pues ya dejarles los ejercicios en la plataforma. Ok, entonces pues veamos un par de ejemplos, ¿no? Tom and Alice needed to travel yesterday, ¿no? Entonces tenemos nuestro sujeto de la oración, de quién o quiénes estamos hablando, nuestro verbo principal, que en este caso pues está en pasado porque lo estamos añadiendo ed, y nuestro complemento, ¿no? Entonces, Tom y Alicia necesitaban viajar ayer. Vamos al siguiente ejemplo. Ella comenzó a trabajar hace 2 meses, ¿no? Aquí tenemos started, ¿no es cierto? Ed, started, y nuestra parte del complemento en la cual tenemos un verbo, ¿sí? Aquí estamos usando el infinitivo, pero recordemos que el verbo start, el patrón del verbo start, es que puede utilizar tanto infinitivo como gerundio sin cambio en el significado. Así que podemos decir she started to work o she started working. Cualquiera de los dos no tiene relevancia y significan lo mismo, ¿no? Entonces, she started working 2 months ago. Ella comenzó a trabajar hace 2 meses. ¿Ok? Entonces, pues, ahí vamos ya arrancando, teniendo una muy buena idea de los verbos regulares en pasado. Vamos a examinar brevemente unos pocos verbos irregulares, ya que, como les indico, pues, esto ya depende de un trabajo bastante personal de memorizar los verbos que yo considere que son útiles en mi actividad diaria, ¿no? Entonces, pues vamos a ello. Muy bien, entonces pues veamos los verbos irregulares, ¿no? No terminan en ed, sino que cambian su forma. Vamos con el verbo go, un verbo bastante común, ¿verdad? Es un verbo que diariamente, pues seguramente sí lo vamos a utilizar. El pasado de go es went y el pasado participio, que no lo vamos a ver realmente en esta parte de nuestro estudio, pero lo vamos a mencionar porque más adelante, ya revisando los tiempos verbales, pues de ahí lo vamos a retomar esta parte del pasado participio, ¿no? Entonces es gone. Miren, cambia totalmente, ¿no? Go, went y gone en el caso de los irregulares. En el caso de los regulares, estos dos van a ser iguales, ¿sí? Así que no hay que preocuparnos mucho por esa parte y como les digo, pues más adelante los vamos a ver con más detenimiento. Por el momento, pues solo utilizaríamos go y when, ¿no es cierto? Presente y pasado.
Yesterday I went to school. ¿Sí? Ayer fui a la escuela, ¿no? Tenemos ahí una coma. Esta es una expresión de tiempo que ya la hemos estado hablando, ¿no? Las expresiones de tiempo no siempre o obligatoriamente tienen que ir al final de la oración. Pueden también ir al principio para darle inclusive un poco más de énfasis, ¿no? Ya ayer fui a la escuela, ¿no? Entonces tenemos este ejemplo y lo que nos interesa pues es el verbo en pasado. Siguiente ejemplo, comer. Igualmente pues un verbo cotidiano, algo que hacemos todos los días, ¿no? Entonces este tipo de verbos es los que nosotros necesitamos como que memorizarlos, ¿verdad? Eat, ate, eaten. Y aquí tenemos la T en medio de vocales, así que puede ir una flap, ¿verdad? Eaten, eaten, ¿no? Y pues bueno, vamos a utilizar el pasado por ahora. Elia comió un almuerzo saludable, ¿sí? El pasado, ¿verdad? Bastante útil para expresar nuestras ideas. Vamos con el siguiente, llevar o tomar en el sentido de un objeto, ¿no? No de tomar de beber sería drink, ¿verdad? Entonces tenemos take, took y taken. He took his backpack to school. Él llevó su mochila a la escuela, ¿sí? Nuestro verbo took. Y pues también notar que en el tiempo pasado, este es un punto bastante importante, no usamos la letra S de la tercera persona. La tercera persona ya es irrelevante en el tiempo pasado. El verbo pues es igual para todos. No, a diferencia del verbo to be que teníamos su conjugación, ¿verdad? Entonces, un detalle muy importante a tener en cuenta, ¿no? El verbo va en su forma de pasado nada más. Ok, y esto tendríamos, ¿no es cierto?, ya muy listos para practicar lo que corresponde a nuestro primer grupo de oraciones, que serían las oraciones afirmativas. Es decir, vamos a afirmar cosas que pues sucedieron ya en el pasado, ¿no? Acciones, situaciones o estados que sucedieron o estaban en el pasado. Muy bien, sin nada más, pues nos vemos en el siguiente video. Bye bye.